es la porción sobre la cual en esta mañana reflexionaremos. En San Lucas capítulo 24, versículo 13 al versículo 21 le voy a dar lectura. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te pedimos que tú la reveles a nuestra vida necesitada de ella el día de hoy. Envía tu palabra, sana nuestra vida, nuestra tierra, y abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, abriéndonos las Escrituras en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Cristo ha resucitado, está vivo y caminando con nosotros. Cristo ha resucitado. Este pasaje, el capítulo 24 de Lucas, nos narra dos historias, o tres quizá, acerca del día en el que Jesús resucitó. El versículo 1 empieza a narrar la actividad de las mujeres y la sorpresa con la que se encuentran cuando el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. A partir del versículo 13 empieza una segunda historia, quizás hasta el versículo 32, y es la historia de dos hombres, de dos discípulos de Jesús que durante 3 años estuvieron con él, pero que ese día, ese domingo temprano, después de que habían pasado 3 días en los que Jesús estaba muerto, regresaban a su ciudad, a su aldea. Algunos comentaristas dicen que el recorrido de Jerusalén a Emaús, que son 11 kilómetros, representaba el camino de la euforia, de la fe, de la esperanza a la desilusión. En Jerusalén estaba la esperanza. El versículo 21 dice que ellos esperaban que Jesús sería el que libertaría a Israel. Pero habían dejado la ciudad de la esperanza, Jerusalén, y se movían a Emaús desalentados y tristes. Pero ese día Cristo había ya resucitado. La resurrección, hermanos, es una doctrina fundamental del cristianismo. Si quitamos la resurrección de los muertos, todo se derrumba. Absolutamente todo se derrumba. El apóstol Pablo les escribió a los creyentes de Corinto
en el capítulo 15, a partir del versículo 12, de esta manera. Del 12 al 20 hay una argumentación del apóstol Pablo. Escuche. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La resurrección es una doctrina central del cristianismo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Lo que yo estoy haciendo este día no tiene ningún sentido. Es un espectáculo y una exhibición, pero no tiene ningún sentido. Vana es también vuestra fe. Estos dos discípulos de Jesús, ese domingo por la mañana, moviéndose de Jerusalén a Emaús, creían, sentían que la predicación había sido vana y que su fe era vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Todas las predicaciones, desde Mateo 4 y Marcos 1, hasta las predicaciones más recientes de los grandes predicadores, son mentira. Si no hay resurrección de muertos, todo esto es una mentira. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es muy interesante que uno de los requisitos para ser salvo es creer en la resurrección. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿En verdad cree usted en la resurrección? Si los muertos no resucitan, la predicación es vana, nuestra fe es vana, y los predicadores somos unos grandes charlatanes. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón de pecados. ¿Se da cuenta cómo la doctrina de la resurrección estabiliza y sostiene toda la fe cristiana? Si no hay resurrección de muertos, todo se derrumba. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y engañamos a la gente cuando vamos a un sepelio de un cristiano y les damos la esperanza de que está con el Señor y que un día cuando Él vuelva con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y descienda del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Es mentira. No hay resurrección de muertos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Impresionante el versículo 19. Si en esta vida solamente, o si solamente para esta vida, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En realidad, el Señor nos da cosas extraordinarias y maravillosas en la tierra de los vivientes.
Pero lo mejor del Evangelio viene después de la muerte. Lo mejor del Evangelio no es para esta tierra. Si solamente en esta tierra esperamos en Cristo, si solamente en esta vida, si el Evangelio es solamente para que nos bendiga en la tierra de los vivientes, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más adelante Pablo va a decir, si no hay resurrección de muertos, entonces los hedonistas, los que viven para el placer, los que dicen, nos vamos a morir, así es de que vamos a disfrutar, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos, tienen razón. Entonces el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el versículo 20 es glorioso. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. Hay resurrección de muertos. ¿Cuál es mi garantía de que Él me resucitará el día que Él regrese? Por su iglesia, que Él resucitó. Él es el primero que resucitó. Cristo ha resucitado. Y eso es la garantía de que nosotros tendremos vida eterna. Si ustedes pueden ver en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 10, habla acerca de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y lo que logró con su muerte. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay dos palabras que en el Nuevo Testamento se pueden traducir vida. Y una es bios, y describe la vida biológica. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Hasta antes de Jesucristo, esa era la única vida que existía, el único tipo de vida que existía a causa del pecado. Pero Zoé es la vida que viene de Dios. Zoé es la vida que tiene un principio, pero que no tiene un final. Nosotros en realidad no somos eternos, eterno solamente es el eterno. Nosotros somos ahora inmortales, los seres humanos son inmortales. Una persona que nace en este mundo vivirá para siempre. Y lo hará en uno de dos lugares. Bueno, todos viviremos en la tierra de los vivientes. Pero cuando esta vida se acabe y cuando el plan de Dios se cumpla y estemos en el tiempo del Apocalipsis, solamente hay dos lugares donde pasaremos la eternidad, con Dios o en el infierno. Y en el infierno la gente suplicará morir, pero no morirá. El sufrimiento y el castigo es eterno, ahí está en Apocalipsis 20. Pero de la misma manera, quienes hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, estaremos eternamente con Él. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en aquel conocidísimo pasaje de su primera carta, el capítulo 4, del 13 al 17, pero dice ahí por el 15, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso va a ocurrir un día. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre, siempre, toda la eternidad con el Señor. En esta vida, en este mundo, decidimos
dónde pasaremos la eternidad. ¿Usted está seguro dónde la va a pasar? Gracias a Dios, por eso debemos predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, podemos arrancar un alma del infierno y pasarla al reino de Dios. Como dice allá en Colosenses 1:13, que el Dios nuestro nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo hace eso? Con el Evangelio. Entonces, Cristo ha resucitado. Es un hecho ya histórico. Aún Flavio Josefo certifica que eso se dijo, que eso ocurrió y que eso causó una enorme conmoción. Cristo ha resucitado. Hoy conmemoramos esa resurrección. Pero no solo Cristo ha resucitado, Cristo está vivo hoy. Porque mire, Lázaro resucitó. Y en la Biblia se nos habla acerca de algunos personajes que resucitaron. Y el ministerio de la iglesia a lo largo de la historia, en ese ministerio han ocurrido resurrecciones. Yo recuerdo de pequeño en la iglesia de Calzada de Guadalupe una resurrección. Yo me espanté mucho, yo era un niño. Y cuando vimos a la joven que habíamos ido pues a ver con curiosidad en un cuarto de atrás en un ataúd, y la habíamos visto con tapones en la boca y en la nariz y en los oídos, con sangre, y estábamos muy impactados. Y cuando salieron los hermanos a orar y cuando la vimos salir caminando, pues nos espantamos los niños. Pero a lo largo de la historia de la iglesia y desde los evangelios ha habido múltiples resurrecciones, porque el que resucitó a Lázaro sigue caminando en este mundo a través de su iglesia. Pero todos ellos están muertos. Resucitaron. Algún día, como yo dije en esta mañana, algún día alguien dijo, Lázaro ha resucitado. Pero Jesús es el primero que ha resucitado para no morir. Todos los que resucitaron están muertos. Un día Jesús los levantará para no morir más. Les dará un cuerpo nuevamente y vivirán para siempre con Él. Cristo ha resucitado, pero más importante aún, Cristo está vivo. Vea usted, la epístola de los Hebreos es abundante en este asunto. Y voy a tomar dos de estos. En el capítulo 10, versículo, voy a leer capítulo 10, versículo 11. Está haciendo una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo está vivo hoy. Cristo está sentado a la diestra de Dios. En realidad es un enorme misterio, el misterio de la iglesia. La iglesia se le llama en la Biblia el cuerpo de Jesucristo. Pero Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo es que su cuerpo está aquí? Su cuerpo somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo presente en la tierra. Y ninguno de nosotros es todo Cristo. Ningún creyente, ningún ministro es todo Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y somos complementarios. Entre muchos creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Cristo está vivo hoy, hermanos. Cristo ha resucitado, pero Cristo hoy, mientras estoy hablando y usted está escuchando, Él está vivo, sentado a la diestra de Dios. El capítulo 8 de Romanos es impactante porque ahí se nos presentan algunos argumentos por los cuales podemos estar seguros en la obra de Cristo. Pero uno de esos argumentos es que Él está vivo. Voy a leerlo, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 33, que es un pasaje glorioso. Porque Jesús está vivo, es que el apóstol Pablo pudo escribir esto. Si él no hubiera estado plenamente convencido y tuviera un testimonio y una revelación, no solo de que Cristo resucitó, sino de que está vivo, no habría escrito esto. Escuche, ¿con qué seguridad habla? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los declaró justos. ¿Quién los puede acusar? Bueno, si hay quien nos acusa, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 3 de Zacarías, del versículo 1 al 4, verá que al sumo sacerdote, a donde Dios dice que Él lo había escogido, Satanás llegó a acusarlo. Él es el acusador de los hermanos. Por favor, usted nunca se identifique con él. Él llega a acusarnos. Pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios los escogió y Él es el que justifica. Pero vean el segundo argumento. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Porque sí, el diablo llega y nos acusa. Y sabe, el diablo no le va a contar a Dios mentiras, no necesita hacerlo. Nos acusa de cosas que hicimos. Pero esa acusación prosperará. Dice, ¿quién condenará? A los escogidos de Dios. Y vean los argumentos. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, es maravilloso porque ahí dice, amados, estas cosas os he escrito para que no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos nunca. Nunca. El Salmo 78 habla acerca de la desobediencia reiterada de Israel. Ellos pecaban y Dios los castigaba, y clamaban y Dios tenía misericordia de ellos y volvían a pecar. Si usted lee el libro de los Jueces, se va a cansar de leer una y otra vez. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Y en el libro de los Jueces hay un proceso recurrente. Pecado, esclavitud, clamor, libertador,
Y también va a leer, y la tierra tuvo paz por 40 años, y paz. Y luego, ¿qué? Otra vez pecado, esclavitud o servidumbre, clamor. Respuesta de Dios, un libertador, y la tierra tuvo paz. Y entonces el apóstol Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. El apóstol Juan revela en su primera carta 4 razones por las que escribe la carta. Una de ellas es esa: escribe la carta para que no pequemos. Pero así como el Salmo 78, que dice en una parte, y qué bueno que lo dice, pero se acordó que eran carne. Como que ahí aparece esa idea del Salmo 78, y Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego hay una coma y dice, y si alguno hubiese pecado. No crean que el diablo termina cuando él viene y nos tienta, nos pone alguna tentación, o pone al mundo para que nos presente alguna tentación, o usa nuestra concupiscencia para que venga una tentación. Él quiere que caigamos en la tentación y que pequemos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús cuando nosotros somos tentados? Bueno, Jesús, antes de que seamos tentados, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ¿qué quiere Jesús cuando somos tentados? Que resistamos. ¿Qué quiere el diablo? Que cedamos, pero no termina ahí. Cuando nosotros pecamos, Jesús no nos abandona, quiere que confesemos, nos arrepintamos y seamos perdonados. ¿Qué quiere el diablo? Quiere que nos rebelemos contra Dios, quiere que sigamos pecando. Él no quiere que vayamos a confesar un pecado y nos puede decir, oye, ¿no tienes vergüenza? Hace 15 días le confesaste este mismo pecado, por favor ya no vayas, por favor no le haga caso al diablo. El apóstol Juan escribió su epístola para que no pequemos, pero si pecamos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y como en la escena de Zacarías, que llegó el ángel de Jehová, que era Jesús, y que cuando estaba siendo acusado, ese ángel pidió que se le vistiera de ropas dignas, mandó un ángel que sacara un tizón del fuego y que limpiara su pecado. Así cuando nosotros somos acusados y nosotros confesamos nuestro pecado, viene nuestro abogado y dice, por ese pecado yo morí en la cruz. ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Y luego dice todavía, por si ese argumento no fuera suficiente, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No es suficiente, no, más aún, el que también resucitó. Y está vivo. El que además, noten los términos, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Es decir, mi defensor no resucitó y está muerto. Mi defensor resucitó y está vivo. No solo murió por mí, resucitó por mí. Así lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, a donde Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, debiendo pensar esto. Si uno murió por todos, entonces todos deberíamos estar muertos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel, y ahí dice, que murió y resucitó por nosotros. Lo que nos da seguridad es que Cristo está vivo. Si usted lee en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 10, hay un versículo maravilloso. Ahí dice lo siguiente, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Pablo amontona argumentos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él los justificó?
Bueno, el diablo osa acusar a los escogidos de Dios. Pero ¿quién condenará? ¿Quién logrará que eso resulte en una condenación si Cristo murió por ese pecado y por esa persona? Y si más aún, no solamente murió, resucitó. Y si ve lo demás que dice, y además, o también intercede por nosotros. También intercede por nosotros. Murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, su obra está concluida y está intercediendo por nosotros. ¿Se da cuenta la importancia de que Cristo no solo haya resucitado, sino que hoy está vivo? Esa es mi seguridad de que yo llegaré con Él. Mi seguridad no soy yo. Espero que usted no sea su seguridad. Un comentarista del libro de los Hebreos dijo que la perseverancia de las ovejas, de los santos, nuestra perseverancia, aquella conducta final por la que llegaremos con Él, dijo, la perseverancia de la oveja es siempre más la perseverancia del pastor que la perseverancia de la oveja. Él persevera. Él nos persigue. Nunca te dejará. No dejará que te vayas, no dejará que te vayas. En el capítulo 10 de Juan dice que nosotros somos ovejas que su Padre le dio y que nadie las puede quitar de la mano de su Padre y de la mano de Él. Sería una derrota para Jesús. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. Y por eso Pablo, casi en un éxtasis, en el capítulo 8, después de vaciar estos argumentos, dice a partir del versículo 35, voy a saltarme una cita del Antiguo Testamento, pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está vivo. Él está intercediendo por ti. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ha sido pedido por Satanás, algo había hecho Pedro. Los evangelios nos dan ciertas señales. Una de ellas es que traía una espada. Estaba poniendo su seguridad en sí mismo. Y le dijo Jesús, ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo. Yo no sé cuántos en este lugar habremos que hemos dado lugar para que el diablo nos zarandee. Pero Jesús le dijo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, restaurado, vuelve a tus hermanos. Cuando Jesús va a buscar y encuentra a Pedro en el capítulo 21 de San Juan, es un pasaje sublime, extraordinario. Alguna ocasión en mi vida ministerial me golpeó ese pasaje tremendamente y me hizo volver a Dios. Porque Jesús lo busca y le dice, regresa conmigo. Y Pedro con la cabeza agacha va siguiendo a Jesús y entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y en realidad cuando uno analiza el texto, le dice, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con un amor ágape, Pedro? Y Pedro, entristecido, le dice, Señor, yo te fileo. Yo te amo con un amor más bajo que el que tú me estás pidiendo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Un hermano me dijo en una ocasión comentándose
pasaje, no pongas como pretexto tus debilidades para no cumplir el propósito de Dios para tu vida. Por segunda vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me agapeas? Señor, yo sabes que te fileo. Y la tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿de veras me fileas? Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, yo creo que te amo. Y Jesús le dice, pues apacienta a mis corderos. Y restaura su ministerio. Dios es un Dios restaurador. Cuando el profeta Isaías habla acerca de Jesús, lo describe de esta manera: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Una caña cascada es una vida golpeada por la dureza de la vida, y nuestra sociedad la rompe, pero el siervo de Jehová las restaura. Un comentarista dice que la caña cascada representa las vidas rotas. Y planteaba ese comentarista, voltea a tu lado y verás lleno de vidas rotas. Es decir, la vida lo rompió. Pero que el pábilo que humea implica una responsabilidad, un descuido del que se está pagando. Pero si la vida te rompió, o por tu descuido, tu vida o ministerio se está pagando, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Así es el Señor. Él está vivo, hermanos. Está vivo para interceder por nosotros. Así dijo el escritor de Hebreos, y vive eternamente para interceder por ellos, a los que Él salvó. Él está comprometido, como dice el evangelista, a los que amó, los amó hasta el fin. Filipenses 1:6 es un texto glorioso, glorioso. El apóstol Pablo seguramente tenía un conflicto. Él había sido fariseo, él conocía perfectamente la ley. Sin embargo, le fue revelado un evangelio de gracia. Y seguramente él tenía un conflicto, pero ahí dice que Dios lo persuadió. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. Podemos preguntarle, Pablo, ¿quién te persuadió? El Espíritu de Dios lo persuadió. Cuando estemos en el cielo le preguntaré, y estoy seguro que me va a decir eso. Hay otras cosas que quiero preguntar cuando estemos allá, pero esta yo sé quién lo persuadió. Estando persuadido de esto, escuchen, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo, así dice, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja obras incompletas. ¿Por qué puedo tener la certeza de que estaré con Él? No por mí, porque Él está vivo y está intercediendo por mí, y en los momentos más difíciles de nuestra vida Él intervendrá ante Dios y con nosotros, porque dijimos que Cristo ha resucitado, que está vivo, pero dijimos que camina con nosotros, y la historia que leímos al principio se trata nada menos que de eso. El día que Cristo caminó con 2 discípulos que iban de la fe triunfante al desaliento. Es muy interesante que la aldea de Emaús estaba al oeste de Jerusalén, al noroeste, por donde se mete el sol. Piense, iban caminando de Jerusalén hacia el ocaso. ¿Entiende la idea? El escritor del Nuevo Testamento más capacitado para escribir desde un punto de vista literario
era Lucas. Era Lucas. Lucas menciona, el Evangelio de Lucas menciona hasta 61 detalles que ningún otro evangelio señala. Si usted lee los primeros 4 versículos del Evangelio, se va a sorprender de la metodología de este literato. Se dirige a un Teófilo real o representativo y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, escuche, me ha parecido bien también a mí, después de investigar con diligencia, cada palabra es importante ahí, después de investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, con los que fueron ministros de la palabra. Él se dedicó a investigar y por eso tiene esos otros detalles. Me ha parecido bien a mí también ponerlas en orden para que conozcas bien las cosas en las que has sido enseñado. Bueno, pues ese literato escribe esta historia y desde luego que está la intención que el Espíritu Santo respaldó de decirnos: miren a 2 hombres que un día estuvieron en el pináculo de la fe, que vivieron cosas inigualables con Cristo, pero que cuando vino la muerte de su Señor se desconcertaron. No sabían qué hacer. Entre los judíos había una tradición en la que decían que el espíritu permanecía en un cadáver los 3 primeros días y al 4º día salía. Eso tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Por eso Marta le dijo, Marta y María le dijeron: es que no, porque ya tiene 4 días y ya hiede. Bueno, Cristo resucitó al 3er día. Y yo creo, hermanos, que ese pasaje de Lucas en el que nos dice que estos 2 discípulos de Jesús habían abandonado Jerusalén y iban rumbo a Emaús, hacia donde el sol se pone, nos quiere dar la idea que iban al final, al ocaso. ¿Sabe qué? Ellos estaban interpretando mal la realidad. Ellos interpretaban, si usted lee el pasaje que leímos, dice que ellos iban discutiendo. Es decir, tenían opiniones diferentes, pero las 2 coincidían en algo. Sus opiniones eran sombrías. Jesús les preguntó: ¿por qué están tristes? Los 2 estaban tristes, los 2 iban discutiendo, pues ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que en unas horas toda la ilusión, todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños se derrumbaron? Y tenían puntos de vista diferentes, pero los 2 eran sombríos. Iban hacia el ocaso, iban hacia el desaliento, hacia el desánimo. Habían dejado Jerusalén y iban a Emaús, a donde se pone el sol. Seguro que Lucas quiso darnos esa figura literaria. Hay una figura literaria que se llama éfrasis y que es describir una obra pictórica, como describir una pintura, pero verbalmente. Pues ahí usa esta figura literaria, la utiliza Lucas para pintarnos o para describirnos un hecho de desaliento profundo en 2 personas que creyeron en Jesús y que creían que Él era el libertador de Israel, pero ya hacía 3 días que Él estaba muerto. Y Jesús se pone a su lado, porque Jesús ha resucitado, está vivo, pero en nuestro desaliento Él camina a nuestro lado. Si usted lee en su casa con detenimiento hasta el versículo 45, usted se sorprenderá de cómo Jesús cambió
la interpretación que ellos estaban haciendo de su realidad. Yo le voy a decir 3 cosas como lo hizo Jesús, pero quiero que se concentre y que piense en esto. Ellos estaban haciendo una interpretación sombría de la vida y de su circunstancia. Mi pregunta es, ¿cuál es hoy la interpretación de su vida y de su circunstancia? Porque quizá hoy Jesús pueda intervenir y cambiarle la interpretación de la vida y de sus circunstancias. Déjenme parafrasear lo que ellos estaban pensando y cómo estaban interpretando. Aunque por caminos diferentes y de forma diferente, la interpretación de los acontecimientos que habían sucedido en los últimos días era la siguiente. Este es el triste final de una trágica historia. Yo no sé si nunca se ha sentido así. Se acabó. Este es el triste final de una trágica historia. Esa era su interpretación de la realidad. Yo no sé cuál es tu interpretación de la realidad, pero déjame decirte algo. En 1993, un periodista que se consideraba en la geometría política de izquierda, entrevistando a un escritor mexicano, Carlos Fuentes, y él entusiasmado, el periodista entusiasmado con los logros del capitalismo en general y con los logros del gobierno mexicano en aquel tiempo, emocionado porque había un sociólogo americano, Francis Fukuyama, que había dicho que habíamos llegado al final de la historia, que la Guerra Fría la había ganado el capitalismo y que ahora nos dirigíamos a un mundo unipolar. 1993. Y Carlos Fuentes le dijo, yo creo que en buena lógica cartesiana no puede haber algo unipolar. Y creo que el mundo no se dirige a algo unipolar, sino a algo multipolar. Él tuvo razón. Hoy en el mundo hay diferentes polos de poder. Y entonces, un poco como molesto o fastidiado, le dijo Rolando Cordera, le dijo, Carlos, necesitamos ver la realidad. Y todos nosotros creemos que podemos interpretar la realidad. Y con eso vivimos y funcionamos. Y Carlos Fuentes le dijo, ¿cuál realidad? Pues la realidad, la neta dirían los jóvenes, ¿no? Y le dijo, conozco al menos 3 realidades. La realidad objetiva, que es lo que realmente está pasando y que ningún ser humano la puede concebir o interpretar, sino solo Dios, si existe. Eso dijo él, yo sé que Dios existe. Tú también, pero él dijo, la realidad objetiva, solamente Dios, si existe, la puede concebir y la puede interpretar y la puede conocer. Y hay la realidad subjetiva, que es nuestra interpretación personal de la realidad. Y a lo más que nosotros podemos aspirar es a hacer una interpretación subjetiva de la realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información completa. Dios sí la tiene. Ese día en el camino de Emaús había 2 hombres que habían amado a Jesús, que lo habían seguido durante 3 años, que regresaban desilusionados a sus labores anteriores, porque estaban haciendo una interpretación subjetiva, personal de la realidad. Pero Jesús se les juntó para compartir con ellos la interpretación divina de la realidad. En realidad, desde la perspectiva de Dios, ese día no era el triste final de una trágica historia.
era el glorioso principio de la expansión del Evangelio en el mundo. Esos dos discípulos desanimados llegaron a Emaús, ocurrieron 3 cosas que en un momento se las digo, y regresaron corriendo a Jerusalén. ¿Saben cuál fue el argumento que le ofrecieron a Jesús para que Jesús no se fuera? Para que se quedara con ellos. No querían dejarlo ir. Nunca dejes ir a Jesús cuando Él está contigo. Quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el camino pues es peligroso. Pero lo que pasó en ellos cambió su vida, cambió su perspectiva, cambió su interpretación de la vida. Y se regresaron los 11 kilómetros en la noche, corriendo a Jerusalén para compartir lo que habían recibido de Jesús. Si usted lee en su casa el versículo 31, el versículo 32 y el versículo 45, va a encontrar un proceso. Jesús resucitado y vivo se juntó a ellos en el camino. Y en el camino del desaliento siempre Jesús está a nuestro lado. Un comentarista dice que ellos iban hacia donde se pone el sol, es decir, tenían el sol de frente, y da, William Barclay y da porque él como que no le gustan las cosas sobrenaturales, da una explicación muy lógica de por qué no podían reconocer a Jesús, porque tenían el sol de enfrente. Pero hermano, cuando estés en el camino del desaliento, porque Cristo resucitó, porque está vivo y porque le gusta caminar con los desalentados, tú no irás solo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, tú no vas solo, Él está ahí a tu lado. Y cuando ellos iban en el camino, Jesús les hizo unas preguntas, pero lo que Jesús quería era como romper el hielo y entrar a algo maravilloso. El versículo 31 dice que les abrió los ojos, pero el versículo 32 dice que comentaron ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos abría las Escrituras? ¿Cómo puedo cambiar en mi forma de interpretar la realidad? Necesito que Él me abra las Escrituras. Dice que Jesús empezó a decirles en Moisés y en los profetas. Yo hubiera querido estar ahí, porque dice que Jesús les empezó a decir cosas que se relacionaban con Él y cómo Él debía de padecer, pero cómo al final sería un final feliz. Y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Cuando te metes tú al estudio de la palabra de Dios, cuando le preguntas al autor de este libro maravilloso: Señor, ¿qué quiere decir aquí? Sí, hay un procedimiento, pero cuando tú le preguntas a Él y Él te dice, cuando Él abre las Escrituras para ti, algo pasa en tu interior. Arde tu corazón arde y no quieres irte. Quieres escudriñar y profundizar, como cuando Jesús, terminando el sermón del monte, dice: todo aquel que viene a mí, está hablando de sus palabras, y oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Pero fíjese lo que dice, que cuando iba a construir su casa, cavó. ¿En dónde? En la palabra. En la palabra hay que cavar. Cavó y ahondó y encontró una roca donde puso su casa. Cuando nosotros vamos a la palabra con una actitud de necesidad de que Él nos hable, y profundizamos, cavamos en su palabra y ahondamos, nos queremos meter más allá, al final encontramos rocas sobre las que podemos fincar nuestra vida. Gracias a Dios por grandes hombres que dedicaron toda su vida a cavar y ahondar y encontrar rocas.
como Strong, como Schaffer, como grandes teólogos y grandes eruditos de fe, grandes hombres que cavaron, ahondaron y encontraron rocas, gracias a Dios. Pero Jesús nos desafía a que nosotros hagamos lo mismo. Les abrió las Escrituras. Si Él abre las Escrituras a tu vida va a cambiar. El resucitado que está vivo va a abrirte las Escrituras y tú vas a conocer más de la realidad, de lo que te puedes imaginar. En el versículo 31 dice que estando con ellos, al momento que partió el pan, y algunos piensan que tiene que ver con el partimiento del pan en la comunión, les fueron abiertos los ojos. En la Biblia hay una historia, pues digamos, clásica, de un siervo de Eliseo. Cuando venía un gran ejército a matarlos, y estaba muy preocupado, y entonces Eliseo oró para que abrieran los ojos de Gehazi para que viera el mundo espiritual. Y vio los montes de alrededor llenos de ejércitos de Dios. Si Él abre nuestros ojos para que podamos ver sus recursos, para que podamos ver el mundo espiritual, para que podamos ver que hay alguien de aquel lado en el mundo espiritual que está peleando por nosotros, que está intercediendo por nosotros, si Él abre nuestros ojos, nuestra vida cambiará. Nuestra forma de interpretar la vida cambiará, nuestra desesperanza se irá y cobraremos ánimo. Porque Jesús está vivo y le gusta caminar con nosotros. Aunque a nosotros a veces digamos o preguntemos tonterías, Él no se va. Imagínense la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que tenía a Jesús afuera. Y Jesús estaba tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y tendré comunión con Él. Voy a abrir sus ojos. Y el versículo 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen la palabra. Yo no sé si en esta tarde ya alguno de ustedes quisiera que lo que ocurrió en este texto bíblico ocurriera en su vida. ¿Sabe que las historias que están aquí en la Biblia son historias seleccionadas? El capítulo 21 de San Juan, versículo 25, dice que muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una no alcanzaría el mundo para escribirlas. Es decir, las historias que están aquí son escogidas. ¿Quién las escogió? El Espíritu Santo las escogió. ¿Para qué las escogió? Para que cuando estas historias sean contadas y sean enseñadas, lo que ocurrió en la historia pueda pasar en la vida de aquellos que creen que necesitan que eso pase en su vida. No era el triste final de una trágica historia. Era el principio glorioso de una explosión que está descrita en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Me gusta ese capítulo porque dice que estaban todos reunidos. Estos dos, ¿sabe que eran 514 los que se empezaron a reunir en el aposento alto cuando Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén y espérenme ahí? Y al final solo quedaron 120, pero yo estoy seguro que entre esos 120 estaban estos dos discípulos, porque habían sido vacunados contra la desilusión, contra el desencanto, y no importaba qué circunstancia enfrentaran, ellos esperarían hasta que viniera el poder de lo alto para investirlos y lograr el propósito de Dios en su vida. Y dice que estaban ahí en el aposento alto, y me encanta este término. Y de repente, ¿qué quiere decir? De repente,
en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser a esta hora, 13